Voces de la Verdad, todos los miércoles a las 7:30 de la noche por Lente Regional. Conocer la verdad sana, repara, alivia. Al conocer la verdad del conflicto armado, sabremos que tenemos que cambiar para que la guerra no continúe. Un programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. La Unión Europea apoya el trabajo de la Comisión de la Verdad en Colombia. Hola a todos y a todas, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Voces de la Verdad, el programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Caquetá. En este programa vamos a conversar sobre las ejecuciones extrajudiciales, comúnmente llamadas falsos positivos, un crimen de Estado que ha afectado de manera muy particular al departamento de Caquetá. De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, Caquetá es el tercer departamento después de Antioquia y Meta con más víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Esto quiere decir que somos uno de los 3 departamentos donde más personas civiles, inocentes, fueron asesinadas por el Ejército Nacional de Colombia y luego presentadas como guerrilleros o guerrilleras dadas de baja en falsos combates, en combates que nunca existieron. En Caquetá se tienen registros oficiales de 345 casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados entre 2002 y 2008, y los municipios más afectados por este crimen han sido Florencia y San Vicente del Caguán. Pero por otro lado, el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio, el OBSURT, y la Corporación Caguán Vive presentaron un informe en el que hablan de 157 víctimas de estos hechos que en su mayoría fueron asesinados entre el 2006 y 2008. Según este Observatorio de Derechos Humanos, el 74% de estos casos, o sea, la mayoría de estos casos, fueron perpetrados por unidades militares adscritas a la Brigada 12 de la Sexta División del Ejército Nacional. Pero además, este Observatorio de Derechos Humanos presentó ante la Comisión de la Verdad un reporte de por lo menos 17 ejecuciones extrajudiciales cometidas en Caquetá por unidades del Comando Conjunto del Caguán de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, perpetrados entre 2004 y 2008. También queremos recordarles a quienes nos están viendo que según la JEP hay evidencia concreta de 6.402 casos de falsos positivos en el país, aunque las organizaciones de derechos humanos hablan de cifras mucho mayores, mucho más grandes. A pesar de la gravedad de este crimen y del horror de los hechos y de las denuncias que han hecho víctimas que se han movilizado constantemente por conocer la verdad, pues la sociedad y las instituciones y el Estado se han demorado en reconocer, en reaccionar y en dimensionar el tamaño del problema. De hecho, existe un enorme negacionismo de los hechos, un negacionismo del Estado y un negacionismo de la sociedad. Se niega que los falsos positivos existieron, se niega que tuvieron una sistematicidad, también muchas veces se justifica esos asesinatos, y lo más grave es que se niega que hicieron parte de una política de seguridad y se les disminuye o se los minimiza a errores, pocos errores cometidos por soldados. Es por esa razón que desde la Comisión de la Verdad queremos impulsar el reconocimiento social y el reconocimiento institucional también de este crimen de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia y en particular en nuestro departamento, en Caquetá. Y por eso, desde la Comisión de la Verdad, hemos propuesto una ruta de reconocimiento a las víctimas de estos crímenes, a su dignidad, a sus luchas, a su resistencia, pero también hemos querido hacer un esfuerzo por propiciar el reconocimiento de las responsabilidades por parte de, valga la redundancia, los responsables de estos hechos. Esta ruta del reconocimiento es un proceso y va a iniciar mañana en Villavicencio con un encuentro territorial de víctimas y de familiares de víctimas de falsos positivos del Meta, del Guaviare, de Caquetá, de Casanare, de Arauca, de toda la macrorregión Orinoquia. Hay muchas expectativas frente a lo que pueda pasar aquí, porque en realidad el reclamo de verdad de las víctimas ha sido persistente. Y para hablar de esto, hoy tenemos a un invitado, él se llama Domingo Pérez, es defensor de derechos humanos y hace parte de la Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive. Bienvenido, Domingo. Marce, muchas gracias. Un saludo para ti y para las personas que nos acompañan ahora y a futuro. Bueno, pues Domingo, usted vive y usted ha luchado por los derechos humanos durante años en uno de los municipios más afectados
por este fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales que es San Vicente del Caguán. Me gustaría que nos cuente cómo ha impactado este crimen de Estado a este municipio y en general al Caquetá. Hay como dos escenarios de reflexión respecto a tu pregunta. Uno, tiene que ver efectivamente con el hecho como tal, es un hecho de terror y que, pues bueno, no solamente robó la esperanza de muchas familias que fueron afectadas por este hecho victimizante, sino que además, y ese es el segundo escenario de reflexión lamentable, corrió la frontera de tolerancia frente a este tipo de hechos. La gente que ha existido en territorios de conflicto termina connaturalizando el hecho como tal y los detalles mismos de este tipo de hechos. Y eso es una situación que causa admiración, ¿no? Pero que entiendo también que forma parte de la resiliencia que va construyendo la ciudadanía que decide seguir permaneciendo en los territorios pese a estas circunstancias. Y otra realidad de reflexión frente a eso es un poco lo que tú mencionas, ¿no? Cómo ha habido frente a hechos demostrados con suficiente material, suficientes testimonios, ha habido una actitud de negacionismo absoluto frente a semejante hecho, lo cual se constituye en una actitud revictimizante eh, y de poca voluntad para, primero, pues para que la verdad como derecho de las víctimas sea una garantía, sino también como una actitud de no repetición de semejante horror al que nos estamos refiriendo. Y dice uno que no, que lamenta que eso no ocurra, puesto que en la historia reciente pues de la, de la realidad de los famosos falsos positivos, advirtió uno cómo ha habido intento nuevamente de dar instrucciones a las fuerzas militares de que vuelvan y retomen esas actividades de accionar en el territorio que, que sin lugar a dudas empezaría a generar nuevamente esta oleada de criminalización. Entonces, las comunidades lamentan profundamente que siga habiendo esa intención por parte de quienes definen la política de seguridad, que es en cabeza del presidente, sus mandos militares, pero sobre todo en cabeza del presidente como máximo jefe de las fuerzas militares y de seguridad del país, que siga persistiendo en implementar cierto tipo de acciones y procedimientos en los territorios que en hechos recientes de la historia de nuestro país, pues generó semejante masacre de más de 6.000 personas víctimas de los famosos falsos positivos, y sin lugar a dudas fueron muchos más, ¿no? Que muchas personas terminaron desaparecidas y en el olvido absoluto. Muchas personas no fueron, sus familiares no pusieron en conocimiento de las autoridades el hecho, es decir, hay una realidad que afectó muchísimo el tema del tejido social y como dije, eh, el nivel de tolerancia de la ciudadanía frente a estos niveles de horror también se vio evidenciada en sus estilos de vida y de permanencia en el territorio. ¿Qué tipo de verdad reclaman las víctimas? ¿Qué es lo que quieren conocer las víctimas y por qué se han movilizado con tanta persistencia y con tanto valor y coraje por la verdad? Ok, mira, te hablo como víctima del conflicto armado. Y una de las cosas que uno siempre espera como víctima es el valor de la verdad, ¿no? El valor de la verdad que no solamente esclarece los hechos que dieron lugar a lo que ocurrió, sino además la verdad que permite sanar heridas y que permite la reconciliación. Y en torno a ese derecho, la verdad como un derecho de las víctimas, pues uno lo que ha encontrado es una hostilidad y una evasiva y una renuencia y una arrogancia grosera además de los actores que incurrieron en la comisión de este tipo de delitos. Entonces, la verdad es fundamental para la construcción del país de la paz y del país de la reconciliación, que sin lugar a dudas son valores fundamentales para la construcción de la nueva sociedad, en esa nueva instancia o estadio de paz y de reconciliación necesarios para la sociedad. Y eso, no, pues yo creo que
las instituciones de la justicia transicional en el marco del acuerdo de paz están brindando esas garantías a las víctimas en contra de esas barreras de acceso descaradas que hemos evidenciado las víctimas que existen con respecto a la verdad. Y entonces hay que valorar profundamente esos nuevos instrumentos que se han creado en el marco del acuerdo de paz, que están facilitando mucho de eso, así sea como mecanismo de presión para evidenciar el descaro y la intención política por la cual se niegan algunos actores que han tenido responsabilidad en este fenómeno de los falsos positivos. Entonces esa verdad que sana, que ayuda a reconciliar y a construir nuevas ciudadanías y nueva humanidad es fundamental, considero yo como víctima, y necesaria para ello. Además lo hemos visto en los murales que se han pintado en diferentes ciudades del país, donde aparece la gran pregunta, ¿quién dio la orden? ¿No? Lo que exigen las víctimas también es una verdad profunda, es saber quién y cómo fue posible que más de 6.000 personas fueran asesinadas injustamente y luego presentadas como guerrilleras o guerrilleros muertos en combate. Yo quisiera preguntarte, las víctimas se han organizado, ¿sí? Por la verdad, para resistir, para plantear otras posibilidades de vida para sus territorios. ¿Qué logros han tenido las víctimas que se han organizado para reclamar verdad? ¿Qué experiencias destacarías en tu territorio, sobre todo en relación con el tema de los falsos positivos? Mira, el hecho de que hoy sepamos la existencia de los falsos positivos, en buena parte, esa es una conquista de las luchas de las víctimas en los territorios, que ante la impunidad y la asiduidad en la comisión del delito de manera descarada, suponiendo el actor que está involucrado en la comisión del delito que no se iba a saber y no se iba a visibilizar nada, yo creo que las víctimas en medio de semejante drama sacaron fuerza, se organizaron e implementaron mecanismos de articulación a través de redes de derechos humanos para que ese grito denunciando lo que estaba ocurriendo allá en el rinconcito de esta Colombia amazónica profunda y de estos otros territorios donde ocurrieron estos hechos, para que esa realidad fuera escuchada y llamara la atención no solamente de la comunidad nacional, sino además de la comunidad internacional frente al hecho. Yo creo que eso es un logro fundamental. Todo lo que tenemos hoy como garantía a las víctimas es un triunfo de la lucha de las víctimas, que aún y que pese a todas las dificultades para acceder al goce de sus derechos como víctimas, han logrado estas conquistas. Y eso ocurre como todo el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos son conquistas de las luchas de sus pueblos, los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, de las negritudes, de los indígenas, todos los derechos de que hoy pueden gozar. Es fruto de sus luchas, de sus capacidades organizativas y de resistir. El mundo de las víctimas y los derechos con que ahora gocen, así se les estén garantizando plenamente o se hayan definido ya a través de documentos con fuerza de ley, de decretos, lo que sea, es una conquista fruto de las luchas de las organizaciones de víctimas en todo el territorio que han logrado conseguir aliados en el mundo de la política, en el mundo del activismo de derechos humanos y han logrado materializar este universo de garantía de derechos que hasta ahora tenemos las víctimas en Colombia. Domingo, ¿cuál ha sido la respuesta de la institucionalidad local frente a estas demandas y exigencias y movilización de las víctimas? ¿Qué ha pasado en Caquetá? Yo creo que la historia de las víctimas y sus exigencias, repito, es la misma historia de las exigencias en materia de garantía de los demás derechos, siempre, y se inicia con un negacionismo. No, eso no es cierto, no, eso no está pasando, no todo está excelente, todo está bien, hasta que la misma lucha y la misma presión multidimensional porque esa exigibilidad se materialice, ha venido ganando espacios, pero si yo lo pongo en la balanza, evidentemente hay una asimetría en cuanto a la exigibilidad y la garantía efectiva de estos derechos, y la Corte Constitucional así lo ha manifestado en diferentes sentencias. Entonces, la mayoría del universo de las víctimas sigue aún sin garantía de sus derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esa es una realidad. Pero aparte de eso, se han creado unas instituciones que han asumido unos roles de revictimización.
unas instituciones que están montadas más bien en la actitud del negacionismo, de ponerte en la tramitología y en esa inmensas colas de espera porque se garanticen algunos de sus derechos como víctimas, y siguen las víctimas en sus luchas. Algunas se han rendido porque dicen, esto es como un grito al infinito, que como que no ven un correlato de materialización de sus pretensiones. Pero se han creado instituciones, se han creado políticas públicas en favor de las víctimas para ir avanzando en la garantía de sus derechos, pero creo que estamos a muchos años de que haya plena garantía de todos los derechos de las víctimas del conflicto. Es más, yo creo que porcentualmente, no tengo la estadística real, pero sí tengo a las víctimas con quien camino todos los días en las calles, me encuentro, charlo con ellas, y evidentemente dentro de ese amplio abanico de derechos que tenemos, pues el cumplimiento de ellos es una cosa porcentualmente hablando muy mínima. Domingo, como dices, tú has caminado y has acompañado a muchas víctimas y has caminado junto a ellas. ¿Cómo son las víctimas de los falsos positivos en Caquetá? ¿Qué tipo de personas sufrieron este crimen de Estado? Mira, conozco varias familias aquí a quienes acompañamos con la Corporación Caguán Vive inicialmente cuando empezamos a recoger todo el material probatorio del hecho como tal. Y inicialmente, pues normalmente cuando se está más cerca históricamente al hecho hay un dolor mucho más a flor de piel. El tiempo ayuda mucho a la autorregeneración del dolor en el alma. Eh, y eso ha pasado también con muchas víctimas, pero inicialmente recuerdo la actitud de desesperanza profunda, como si te hubieran arrancado algo y haya quedado ese vacío difícil de llenar, la incertidumbre de qué pasó, de qué le hicieron, de si sufrió, de por qué lo hicieron, de por qué aquellas instituciones que están erigidas para la protección de nuestros derechos fundamentales, el más preciado de ellos, la vida, actúan como el peor desadaptado de la humanidad, que con nuestros impuestos lo que hace es todo lo contrario. Entonces ha tenido uno la oportunidad de lograr mucho con ellos, y en eso tratar uno de compartir un poco la esperanza de que, si bien la posibilidad de la verdad, justicia y reparación no es fácil de alcanzar, lo vamos a lograr. Y repito, yo veo en el acuerdo de paz como uno de los instrumentos que nos ha acelerado muchísimo más en la garantía de estos derechos, sobre todo el ligado a la verdad. Y eso, aunque hay más motivos para desconfiar porque es mucho el tiempo, el temor de la gente de denunciar y de querer encarar, pues un poco por la memoria de sus seres queridos, encarar los retos de que se sepa qué pasó y, y cómo sanar heridas. Eh, Eso hace meritorio que la ciudadanía se siga manteniendo en espera de la verdad respecto a los hechos y la garantía del resto de derechos que como víctimas tienen. Ahí están, yo las siento un poco más tranquilas, sin embargo siempre esperarán que se les diga claramente, sobre todo aquellas, porque hay pues cada caso de falso positivo es toda una tragedia, ¿no? No es lo mismo el que te asesinan a sangre fría con un tiro, o aquel que además de eso le inventaron que fue no sé qué cosa, además que si fue que lo torturaron o si fue que le hicieron otro tipo de vejámenes o lo abandonaron, no sé, que se lo comieran los aves carroñeras. Es decir, cada hecho tiene sus adjetivos que hacen que la situación tenga más morbo y por lo tanto genere más dolor que otro. Domingo, además, estas familias son sobre todo familias campesinas y son sobre todo familias empobrecidas. Hablemos un poco de eso, de a qué tipo de familias y de personas les tocó vivir estas situaciones.
Mira, tú lo has dicho, o sea, hay una característica socioeconómica, al menos de las familias víctimas de falsos positivos que yo conozco. La característica socioeconómica es esa. Son familias campesinas con una condición de vida, pues, como la mayoría de las comunidades campesinas de esos territorios marginales, ¿no? Difícil, eh, que no tuvieron la posibilidad socioeconómica de garantizarle una mejor calidad de vida a sus hijos o la posibilidad de una educación digna, la posibilidad de vivir con, no con ciertos lujos, sino con la garantía del mínimo vital para que la vida se desarrolle en condiciones de dignidad. De todas las familias de falsos positivos que conozco, todas ellas pertenecen a esa realidad socioeconómica del mundo rural, del mundo de difícil calidad de vida, de difícil acceso al goce de sus derechos fundamentales en cada una de sus etapas, ¿no? De su infancia, adolescencia y adultez. Entonces, creo que ese mismo abandono social por parte del Estado, que es el que debe garantizar derechos, eso hace que sea también un caldo de cultivos para este tipo de violencia, no solamente para el tema de los falsos positivos, sino para todas las violencias ligadas al tema de la conformación de actores al margen de la ley, todo el tema de fenómeno de reclutamiento o de la participación voluntaria en la conformación de actores al margen de la ley, porque es una impresión, es decir, el proyecto de vida de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes se reduce o se reducen o se mantienen un altísimo riesgo de que cualquier otra opción de vida sea de fácil aceptación y adopción como tal. Entonces hay ahí también una pregunta estructural en el fondo, es cómo le hemos fallado a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, a nuestra juventud como sociedad y sobre todo como Estado. No le hemos permitido brindar las posibilidades para que construyan un proyecto de vida con un horizonte mucho más esperanzador y de alternatividad. Domingo, además aquí aparece, sobre todo en el municipio en el que te encuentras, en San Vicente del Caguán, pero creo que es una cosa generalizada en Caquetá, y es el problema de la estigmatización, porque los jóvenes y en general la gente de un municipio como San Vicente del Caguán ha sido históricamente estigmatizada, se les ha señalado, se les ha criminalizado, se les ha tildado de guerrilleros, de guerrilleras. Hay una estigmatización profunda e histórica que también facilita este otro tipo de violencias como lo son las ejecuciones extrajudiciales. Me gustaría que hablemos un poco sobre eso. Pues mira, yo creo que el Caguán se volvió famoso por el tema de la zona de despeje. Sin la zona de despeje, pues fuéramos un municipio más de los tantos municipios de conflicto en este país, ¿no? Pero la zona de despeje fue nuestra marca registrada, que nos posicionó una imagen en el imaginario de la gente nacional y de otros que supieron del Caguán por ese hecho de construcción, de intento de construcción de paz al que me refiero. Y ese proceso de paz nos generó un estigma impresionante, un estigma que generó violencia de todo tipo. Tanto así que hubo un momento en que los jóvenes por voluntad propia o los padres por decisión de querer pues, que sus hijos llevaran una carga menos pesada, apenas cumplían su mayoría de edad, preferían que su cédula fueran a sacarla en otra región diferente a San Vicente del Caguán, porque era muy complejo que tu cédula dijera que era de San Vicente del Caguán. Y era como una carga que llevaba a uno con cierta vergüenza y temor. Uy, yo soy de San Vicente, pero que nadie se entere porque mínimo me van a hacer algún comentario, como se dice hoy, con una alta dosis de bullying. Eh, y eso evidentemente ese tema del estigma nos puso como quizás esté exagerando un poco, pero una especie de placa en la espalda a quienes vivíamos acá, pero además de eso a quienes decidimos emprender algunas luchas en favor de la vida y en favor de los derechos humanos en el marco de una situación muy difícil como fue el tema de la seguridad democrática y el plan patriota que acá se vivió con mucho rigor. Y hubo hombres y mujeres que, aunque quisieran, hubieran querido meterle el pecho, por temor no lo hicieron. Otros fuimos un poco más kamikazes y locos, digo yo, y decidimos dar la pelea junto con muchos hombres y mujeres que
de diferentes responsabilidades lo asumieron, presidentes de junta, líderes sociales, ambientales, que han, algunos con mayor protagonismo y otros con menos, pero han hecho equipo en este esfuerzo colectivo por visibilizar la problemática que se vivió en San Vicente del Caguán en el marco de los falsos positivos. Pero hay una cosa que causa más dolor, y es que, permíteme que lo diga de esta manera, es que en el gobierno ha habido más narcos y menos seres humanos. Entonces esa actitud narca, vándala, criminal, de referirse a un pueblo que ya tiene una carga de dolor como el Caguán, a referirse como el Caguán de manera despectiva, significando que el Caguán era igual a guerrilla, sin medir las consecuencias de todas las afectaciones que eso pudiera generarle a los seres humanos que vivíamos acá y que estábamos produciendo, existiendo, resistiendo, y de estas instancias de poder narcas en cabeza de quienes fungían como presidentes se referían al Caguán como pues la realidad paria de la historia de San Vicente, de Colombia, cuando realmente ese estigma fue creado por decisiones políticas también emanadas de Presidencia de la República. Fuimos nosotros quienes decidimos a partir de ahora formar parte de la sede de los diálogos de paz y vamos para adelante con esta propuesta. Pero tampoco hubo un plan de contingencia ni decisiones políticas donde se tratara con respeto y no se utilizara el nombre del Caguán como una manera de generar odios y xenofobias y todas estas cosas. Pero eso fue lo que pasó realmente. Xenofobia que se creó contra San Vicente del Caguán y contra su gente. San Vicente del Caguán es un poco de montañas, ríos, son seres humanos que hemos existido acá, hombres, niños, de todas las realidades etarias, soñando, viviendo, creando, tratando de ser felices. Bueno, somos felices, ¿no? Porque uno aprende y existir en esos territorios difíciles le permite a uno implementar muchos mecanismos de protección psicológicos para mantenernos defendiendo un poco la utopía, la esperanza, creyendo de que las cosas pueden ser mucho mejores. Domingo, quiero cerrar haciéndote una pregunta y es, ¿qué mantiene viva la esperanza de todas estas víctimas que en verdad su lucha es obstinada, no paran, no se cansan de luchar por los derechos humanos, por la verdad, por la justicia, por la reparación integral y sobre todo por la no repetición, ¿sí? Eso que llamamos no repetición es eso por lo que están luchando las víctimas para que no vuelvan a ocurrir esos dolores y esos episodios de violencia tan fuertes en sus territorios. Entonces la pregunta es, ¿qué mantiene viva la esperanza y sobre todo la esperanza de esas personas que buscan la verdad en relación con los casos de falsos positivos? Pues mira, yo no sé qué palabra utilizar para resumir qué es lo que nos empuja o lo que nos jala. Claro, hay niveles de cansancio, hay niveles de frustración, hay niveles en los que, hay momentos en los que tú dices, definitivamente estos niveles de cinismo y de descaro, se siente uno como ladrándole a la luna muchas veces, pero en esos momentos como de incertidumbre también mira uno hacia otros horizontes y ve, pero esto, en esto se ha avanzado, mira que se ha logrado esto, no es fácil mantener la esperanza y el optimismo. No sé a qué se debe, no sé si se debe al altruismo con que hombres y mujeres vivimos en este país. No sé si se debe a la esperanza misma como una, no sé si es virtud innata, propia de la antropología humana o de la ontología más del ser humano. Pero lo cierto es que la historia de la humanidad muestra cómo los seres humanos han tenido la fortaleza, aún en los momentos más oscuros de dificultad, de sobreponerse y de sacar adelante revoluciones en favor de, de las conquistas, en favor de la humanidad, en favor de la vida. Y la historia de los hechos más horrorosos de la humanidad, tú ves que siempre han habido hombres y mujeres que han tenido la fuerza, no sé si es una condición del ser humano, pero pues acá no hemos sido la excepción. Yo digo que tuvimos el infortunio de tener la mala fama,
pero yo creo que el Caguán fue, en comparación a otras zonas donde confluyeron más de un actor al margen de la ley, el Caguán fue afortunado. Cuando tú escuchas las masacres del Salado, las del Aro, donde jugaban con la cabeza de la gente, donde el horror fue terrible, uno dice, fuimos afortunados, pero nosotros somos los de la fama. Entonces el morbo recae sobre el Caguán más que sobre, quizá hoy no tanto, pero en otra hora el Caguán era el coco. O vas para el Caguán, no te vayas a meter para allá por nada del mundo. Aunque hubiera otras regiones donde la situación fuera mucho más complicada. Entonces, yo pues felicito y aplaudo tantos hombres y mujeres que no se negaron a claudicar en la esperanza, que no lo siguen haciendo. La historia de nuestro país está plagada de viejos que han creído en la construcción de una sociedad más justa, incluyente y equitativa. Esos viejos son nuestros padres. Nosotros ahora somos padres de generaciones emergentes a quienes se les sigue heredando ese mismo espíritu de que vale la pena seguir luchando porque ese es el sentido de la vida. Y no hacerlo es perder la razón por la cual uno existe y se levanta cada mañana. El sentido de la vida siempre estará reducido como a un solo propósito, lograr que la condición humana tenga mejores realidades para desarrollarse plenamente. Al menos a muchos eso nos mueve. Domingo, gracias por estar con nosotros. Tú lo has dicho, la historia de la guerra y la historia particularmente de los falsos positivos ha sido una historia de horror, de inmensos dolores para miles de familias colombianas, pero también ha sido la historia de la resistencia y de la búsqueda de miles de familias también por transformar sus realidades y por construir territorios y un país diferente. Pues las ejecuciones extrajudiciales son una muestra de la degradación y el horror de la guerra en Colombia y son una razón más para insistir en la necesidad de hacer todas las reformas pertinentes para que esta práctica no se repita en nuestro territorio. La Comisión de la Verdad está comprometida con conocer esa verdad profunda sobre las ejecuciones extrajudiciales y en la investigación que adelante hace casi 3 años se ha preocupado por entender los entramados políticos e institucionales que hicieron posible que más de 6.000 personas, 6.402 personas hayan sido asesinadas por el Ejército Nacional de Colombia y demás Fuerzas Armadas de nuestro país y hayan sido presentadas como muertas en combate. Esto se tiene que aclarar, esto no se trata solamente de manzanas podridas ni de unos cuantos errores. Y a esa verdad profunda queremos llegar. Nuevamente, Domingo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio, lo valoro profundamente. Todos los esfuerzos encaminados al esclarecimiento de la verdad como derecho fundamental de las víctimas nunca sobrará, es más, sigue siendo más necesario que redundante. Así que valoro ese esfuerzo y en lo que podamos colaborar desde las regiones para ello estaremos siempre dispuestos con el mayor de los gustos. Muchas gracias y a la audiencia, hasta el próximo miércoles.